बाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये. Hola amigos, espero estén todos bien. Les mando saludos desde Santiago de Chile, Roberto Yogi, el Adiyogi de Occidente. Y mis videos son Los secretos del reino. El capítulo de hoy se va a llamar Los Anunnakis y el Iluminado. Deben saber que las esculturas que les voy a mostrar en el video son los Anunnakis, como los Moais, las grandes esculturas en América, India, Asia e Irán. Estas esculturas los representan a ellos, los Anunnakis, los venidos de las estrellas, los padres de la civilización humana. Y hay esculturas en la Tierra antes que la civilización actual y fueron creadas por la primera civilización, y muchos de sus héroes y dioses y leyendas son de ellos, y en el tiempo nosotros las hicimos nuestras. Y dense cuenta que en el video que les voy a mostrar, todas estas esculturas muestran una serpiente que los aztecas mantenían viva hasta la llegada de los españoles. Incluso los olmecas, que estaban antes que los aztecas, adoraban a un dios con serpiente, que significa la muerte, los límites del ser humano, la energía yaciente. Miren el video. Una coincidencia es una confluencia notable de eventos o circunstancias que aparentemente no tienen una conexión casual entre sí. Muchas coincidencias son solo eso y nada más. Sin embargo, existen algunas coincidencias que son simplemente misteriosas, eventos simultáneos o predicativos que parecen demasiado similares para ser producto de la mera casualidad. Bolso de los dioses. En todo el mundo se han visto estatuas construidas por culturas antiguas, sosteniendo bolsos misteriosos. Nadie está realmente seguro de qué representan estos bolsos, aunque la falta de evidencia no ha impedido que los teóricos de la conspiración los etiqueten como prueba de un viaje en el tiempo diciendo que las deidades antiguas regresaban del futuro con bolsos de diseño. Posiblemente este no sea el caso, y es más probable que los bolsos que se muestran en las estatuas fueran solo bolsos comunes, pero entonces es muy sospechoso que es exactamente los mismos bolsos que se pueden ver en representaciones desde Mesopotamia hasta llegar a México. Es probable que ambas culturas usaran bolsos para llevar cosas, pero ¿por qué tendrían bolsos similares sostenidos por dioses tallados en piedra? ¿Qué es este misterioso bolso? Esta misteriosa forma ha aparecido en representaciones realizadas por los sumerios, en las ruinas de antiguos templos turcos, en decoraciones de los maoríes de Nueva Zelanda y en artesanías realizadas por los olmecas en América Central. Los bolsos se pueden ver en el arte de culturas dispares de todo el mundo y a lo largo del tiempo, con el primer caso conocido de un bolso que apareció al final de la Edad de Hielo. Posiblemente no sean bolsos sino canastas. Lo más probable es que las canastas sean símbolos que representan el conocimiento antiguo en poder de solo aquellos en los rangos más altos de la sociedad en las culturas antiguas, lo que todas estas culturas intentaban mostrar. Una teoría es que es una representación del cosmos. El cuadrado representa la Tierra y el semicírculo que forma la correa del bolso es el hemisferio del cielo y juntos forman uno. El material y el no material en esta representación sería más fácil para la gente común entender estos conceptos abstractos. La representación más antigua del bolso se puede encontrar en Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos jamás descubiertos y posiblemente el comienzo de la religión,
Hay dioses, animales y 3 bolsos. Esfinge india. Cuando pensamos en la esfinge, pensamos en la enorme criatura mítica representada, sentada frente a la gran pirámide de Giza. Pero aunque las esfinges son sinónimo de la cultura egipcia, también se han encontrado en otros lugares de la Tierra. Se han encontrado muchas esfinges antiguas en toda Grecia, pero esto no es realmente una coincidencia sorprendente. Grecia y Egipto han tenido una historia larga y a veces violenta, con sus culturas y estilos artísticos a menudo mezclados. Una coincidencia realmente extraña es que en la India también puedes encontrar esfinges talladas de la antigüedad, que se parecen sorprendentemente a las de Grecia y Egipto. En particular, puedes encontrar misteriosos ídolos de esfinges en el famoso templo Nataraja en Chidambaram. Las esfinges aquí tienen los cuerpos de un león y los rostros de los humanos, que se cree que representan el conocimiento sagrado y secreto. Están ubicados cerca de las entradas de los santuarios y las puertas de los templos, actuando como guardianes de estos sitios antiguos. Esto es muy similar a cómo la esfinge en Egipto guarda las grandes pirámides. El gran problema aquí es tratar de entender cómo tanto los egipcios como los primeros indios idearon una bestia híbrida hecha de un humano y un león, y por qué cada cultura usó a estas criaturas míticas específicas para proteger sus lugares más sagrados. Hércules. Es muy posible que uno de los héroes más famosos de la historia haya sido una persona real. Estamos hablando del héroe griego Heracles, también conocido como Hércules por los romanos y el resto del mundo de hoy. Pero según algunos historiadores, las leyendas de Hércules pueden haberse originado en una o más personas reales en un pasado muy lejano. De hecho, la mayoría de las leyendas antiguas comienzan con hechos históricos reales y personajes históricos reales, pero a medida que estas historias se repiten con el tiempo, se vuelven mucho más dramáticas. En el caso de Hércules, se cree que su historia puede ser la más antigua de toda la mitología del mundo, con sus raíces en la edad de piedra prehistórica. Es posible que Hércules no haya vivido en Grecia. La leyenda de Hércules es sorprendentemente similar a la de otros héroes de los que se habla en Mesopotamia y otras partes del cercano Oriente. Los expertos creen que los antiguos héroes de la Edad de Piedra pueden haber sido exagerados por los mesopotámicos y luego transmitidos a los griegos miles de años después. Es por eso que siempre se ve a Hércules vistiendo pieles de animales y cargando un garrote. Es literalmente un hombre de las cavernas. Cuando llegaron los romanos, tomaron a Hércules y lo hicieron suyo, y durante los últimos 2000 años, el héroe ha seguido evolucionando. No hay una coincidencia real aquí, solo la asombrosa verdad de cómo la vida increíble de una persona de la Edad de Piedra se convirtió en una leyenda, un mito y un ícono popular de más de 5000 años después de que vivió. Arte rupestre alienígena. Hace miles de años, en la meseta de Colorado, la gente antigua pintaba imágenes de seres de otros mundos y tal vez incluso de otras dimensiones. Esta obra de arte de los nativos americanos se dejó en paneles de roca en todo el suroeste, siendo las pictografías de Bearer Canyon las más antiguas. Según la datación nacional para las humanidades, algunas de estas pinturas podrían tener hasta 9000 años, y se ha confirmado que muchas tienen al menos 5000 años. Algunas de las imágenes pintadas aquí son animales y otras criaturas aparentemente ordinarias, pero algunos son grandes seres humanos sin brazos, ni piernas y globos oculares gigantes. Lo más probable es que sean diferentes deidades o intentos de representar espíritus. Las pinturas están hechas de ocre rojo y algunas, según nuestros estándares, dan un poco de miedo. Pero ¿qué religión no tiene un ser aterrador? Por supuesto, algunas personas afirman que representan a visitantes de otro planeta, pero esto es lo que es tan extraño. También se ha descubierto un misterioso arte rupestre en Siberia, que se remonta aproximadamente a la misma época hace 5000 años y muestra el mismo tipo de criaturas alienígenas, posiblemente incluso viajeros interdimensionales.
Hasta el día de hoy, la conexión entre los dos sitios prehistóricos ha evadido a los científicos. Nadie puede entender cómo las personas de antes del amanecer de la civilización podrían haberse inspirado mutuamente para crear obras de arte tan similares. Algunas personas dicen que la única explicación lógica es que los humanos prehistóricos de todo el mundo realmente presenciaron seres de más allá de nuestro planeta y los dibujaron en las rocas. La pirámide central. La mayoría de nosotros familiarizados con la icónica Gran Pirámide de Giza, una asombrosa maravilla tecnológica con misterios que rodean cómo se construyó hace tanto tiempo. Pero lo que casi nadie sabe es que la pirámide también es una maravilla geológica. Da la casualidad de que se encuentra en un lugar geológicamente significativo, el centro exacto de la Tierra. Cómo sucedió esto está más allá de la comprensión actual de cualquiera. Pero según los expertos, la Gran Pirámide es uno de los edificios alineados con mayor precisión, jamás construidos por manos humanas. En primer lugar, la pirámide mira hacia el norte con 3/60 de grado de error. Sin embargo, es probable que este pequeño margen de error se deba a que, cuando los científicos pudieron estudiarlo, la posición había cambiado durante miles de años. Lo realmente sorprendente es que la pirámide está posicionada exactamente en la intersección de la línea más larga de latitud y longitud, ubicándola en la diana, punto muerto del medio del planeta. Los constructores antiguos no solo habrían necesitado una comprensión sofisticada de las matemáticas, sino que también habrían tenido que ser expertos en geometría, y para dar un paso significativo más allá, habrían necesitado conocer las dimensiones exactas del planeta. Teniendo en cuenta que muchas personas pensaban que la Tierra era plana en ese entonces, esto es muy poco probable, lo que hace que la ubicación de esta maravilla mundial sea otra coincidencia histórica asombrosa. Arqueología bíblica. En 1846 se encontró un obelisco asirio en el norte de Irak. En este obelisco había una referencia a Jehú, el rey hebreo del siglo IX a.C. Era la primera vez que un hallazgo arqueológico correspondía a algo escrito en la Biblia. Desde entonces, más y más descubrimientos arqueológicos han corroborado historias, personas o eventos en la Biblia. De hecho, en 1959, el rabino Dr. Nelson Glueck declaró que ni un solo descubrimiento arqueológico ha contradicho una referencia de la Biblia. Lo que esto significa es que nada que se haya encontrado ha refutado una historia bíblica. La arqueología no ha hecho más que confirmar historias y mitos de los que se habla en el libro más popular jamás escrito. Ahora, ¿es esto una coincidencia? Si es una coincidencia, es la más grande de la historia. En 2021, los científicos se enteraron de un evento cataclísmico en el que un asteroide diezmó una ciudad antigua de la Edad del Bronce Medio, lo que probablemente inspiró la historia de la ciudad bíblica de Sodoma. El Dr. Stephen Collins, quien estuvo involucrado en la investigación, dice que la antigua ciudad fue literalmente derretida por una explosión cósmica en el aire, lo que resultó en una destrucción equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. Pero debido a que los antiguos no sabían eso, simplemente pensaron que Dios estaba castigando a toda la ciudad. Básicamente, todas estas coincidencias arqueológicas apuntan a una verdad. Las historias de la Biblia, aunque probablemente no sean 100% precisas, a menudo al menos se inspiraron en hechos históricos reales. Serpientes voladoras. Los antiguos egipcios y los antiguos mesoamericanos nunca se conocieron y, sin embargo, de alguna manera ambos tenían una obsesión con las deidades de las serpientes voladoras. Ambos construyeron pirámides, a menudo en filas de 3 alineadas con estrellas importantes en el cielo, y ambos desarrollaron calendarios impresionantes. Las similitudes culturales entre las dos civilizaciones antiguas son difíciles de ignorar. Por ejemplo, la cultura azteca adoraba a Quetzalcóatl, un dios serpiente emplumado, entre los años 1200 a.C. y 1521 después de Cristo, cuando llegaron los españoles y básicamente los arrasaron a ellos y a su religión.
Antes de esto, desde el 3000 a.C. en adelante, los egipcios adoraban a la diosa de los faraones, Isis, a quien a menudo representaban como una serpiente emplumada. En otras palabras, ambos dioses eran serpientes voladoras cubiertas de plumas que parecían idénticas, pero nadie de ninguna civilización cruzó el océano para ver al otro, lo que hizo que los historiadores se preguntaran por qué habían elegido adorar exactamente al mismo dios. Algunos han sugerido que la serpiente emplumada pudo haber sido una criatura real presenciada por ambas culturas. Incluso antes de los aztecas, la civilización anterior de los olmecas estaba creando esculturas de híbridos humanos de jaguar que se parecían mucho a las esfinges egipcias. Podrían haber sido criaturas reales que habían ido y venido sin dejar rastro físico de ellas. En cualquier caso, ambas culturas estaban fascinadas por esta representación de un dios pájaro serpiente volador. El enigma Inca, Egipto. Una de las mayores coincidencias históricas de la historia tiene que ver con el imperio inca y los antiguos egipcios. Aunque hay miles de kilómetros entre las dos civilizaciones, comparten un montón de similitudes. Ambas culturas construyeron pirámides alineadas con los puntos cardinales del universo. Ambos trillaron a sus seres queridos muertos en brillantes piezas de joyería, y ambos usaron animales para simbolizar todo tipo de cosas en sus sociedades, desde el poder hasta la muerte, y no nos olvidemos de las momias. Tanto los egipcios como los incas practicaban la momificación con una cantidad sorprendente de obsesión. Pueden haber momificado a sus muertos de manera diferente, pero el hecho mismo de que ambas culturas tuvieran la idea de preservar los cadáveres para que sus almas pudieran viajar con seguridad al más allá es una gran coincidencia. Es cierto que los incas practicaban el sacrificio humano y los egipcios no estaban tan interesados en eso, pero hay muchas similitudes entre estos pueblos antiguos, incluida su deidad principal. En Egipto, el dios principal se llamaba Ra, que simbolizaba el sol. En Perú, los incas adoraban a una deidad llamada Inti, que también era una personificación del sol. De hecho, adorar a dioses que eran representaciones del sol es un factor clave de muchas religiones antiguas, y algunas personas incluso dicen que Jesucristo también es una representación del sol, con su muerte y resurrección como una forma inteligente de describir el solsticio de invierno. Rómulo y Moisés. La historia de Rómulo y Remo, los presuntos fundadores de Roma, comparte algunas extrañas similitudes con las historias de Moisés y la historia de Osiris, el dios egipcio dominante. El tema que rodea a estas cuatro personas antiguas es que comenzaron sus vidas flotando río abajo cuando eran bebés. Todos fueron enviados lejos, con la esperanza de escapar de una persecución u otra. Por lo general, a manos de un hombre amenazante. Para ser honesto, todas estas historias son casi exactamente iguales desde los cimientos de la antigua Roma hasta la religión del antiguo Egipto y la Biblia. En el caso de Rómulo y Remo, los hermanos gemelos fueron enviados al río Tíber en una canasta por su madre, la princesa Ría, que quería mantenerlos a salvo del malvado rey Emulio. En última instancia, fueron descubiertos por una loba que luego los crió como propios. En el caso de Osiris, su hermano Set lo engaña para que entre en un barco flotante, y luego lo encierra y lo envía flotando por el río Nilo. Finalmente lo encuentra la reina de Egipto y lo salvó. Luego está Moisés, que también fue enviado por el río Nilo en una canasta por su madre, para protegerlo del faraón que está tratando de matar a todos los bebés varones. Esta vez fue la hija del faraón quien descubrió a Moisés y lo crió como si fuera suyo. Nadie sabe por qué estas historias son tan similares, aunque lo más probable es que cada una se haya inspirado la una a la otra durante miles de años. Momias chinas. China también tenía bastante en común con Egipto. Una de sus mayores similitudes era que también convertían a sus muertos en momias. Los egipcios envolvieron a sus faraones muertos en tela y los cubrieron con oro y obras de arte, enterrándolos profundamente en el suelo en cámaras. Esta
mientras que los chinos también envolvieron a sus muertos en tela, pero los cubrieron con trajes de jade antes de ponerlos a descansar en las profundidades de las cuevas. El proceso chino implicó encerrar a un miembro de la realeza en más de 200 placas de jade entretejiéndolas con hilos de plata, pero Egipto y China tienen mucho más en común que la forma en que preparaban a sus muertos. Ambas culturas tenían perros como mascotas, ambos apreciaban los artículos de lujo y tenían fascinación por los aceites y los perfumes, y ambos tenían cultos a los muertos, mientras que los complejos rituales y las costumbres funerarias no eran exactamente iguales. Ambas culturas tenían una fascinación inquietante con la muerte y lo que vino después, e inventaron rituales para dar sentido al inframundo, de manera que preferían momias vendadas y sarcófagos dorados o momias plateadas de jade. Bueno amigos, ahora les voy a mostrar cómo un iluminado logró entender las enseñanzas de nuestros creadores, de nuestros ancestros, que nos enseñaron hasta conocernos y conocer al Creador dentro de nosotros. Y estas enseñanzas se nos vienen explicando desde las primeras civilizaciones de la Tierra. Pero como las mentes están tan llenas de basura, no creen en la magia ni en lo divino, solo creen en los números. Pero acá les voy a mostrar que estas enseñanzas son las mismas enseñanzas de los maestros de la India, que nos enseñan que Dios está dentro de nosotros. Y amigos, les digo, la verdad siempre sale a la luz. El Evangelio de Tomás. Este evangelio fue descubierto recientemente en Egipto, junto con otros textos antiguos que habían sido enterrados y probablemente ocultados, para preservarlos de la destrucción por parte de las autoridades religiosas. El Evangelio de Tomás contiene una colección de enseñanzas conocidas como los dichos secretos de Jesucristo, pero que no se incluyen en los evangelios canónicos de la Biblia. Hay muchos que creen que estos dichos secretos son la clave para entender verdaderamente las enseñanzas de Jesucristo y alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza divina. En este video te llevaremos a través de un viaje para descubrir los secretos ocultos detrás del Evangelio perdido de Tomás y cómo estas enseñanzas pueden ayudarte a encontrar tu verdadera libertad, potenciar tu conciencia y cambiar tu vida para siempre. Al adentrarte en la manifestación, la ley de la atracción y la creación de la realidad, Jesucristo se destaca por un conocimiento oculto confiado a uno de sus discípulos y dejado fuera de la Biblia. Este conocimiento se encuentra en el Evangelio perdido de Tomás, un manuscrito copto que se descubrió en 1945 en Nag Hammadi, en Egipto. Este manuscrito contiene 114 frases que se atribuyen a Jesús. Algunas de estas frases se parecen a las que se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otras son desconocidas hasta que fueron descubiertas o incluso van en contra de lo que está escrito en los 4 Evangelios. Overall, the Gospel of Thomas is one of the greatest finds from the 20th century and has greatly contributed to our understanding of early Christian textual practices and early Christianity in general. La colección de textos fue enterrada y oculta durante 1800 años, junto con otros textos antiguos, probablemente escondida para preservarlos de la destrucción por parte de las autoridades religiosas. La pregunta es, ¿por qué querría alguien destruir una obra sagrada? Tal vez para mantener algún tipo de control y evitar que la gente tenga acceso a herramientas que les permitan crecer en conciencia y obtener su libertad. Esto es probablemente lo que impulsó a alguien a esconder este evangelio sagrado en una vasija de barro para evitar su destrucción. Pero ahora es el momento de empoderarse y acceder a herramientas internas para crecer en conciencia. Asimismo, el evangelio perdido de Tomás es poderoso porque se cree que son las palabras reales de Jesús mientras enseñaba a los que le rodeaban cómo utilizar el poder de las emociones humanas en su vida. Some people have said, even if the Gospel of Thomas itself comes from the 2nd century, it may well contain what are more ancient versions of sayings of Jesus.
This is why when people do historical Jesus research, that is, trying to figure out from the multiple Gospels that we have, what did the historical Jesus really say and really do, historically determined, people will use the Gospel of Thomas sometimes to say, well, this is actually more likely what Jesus actually, close to what Jesus actually said, and the canonical Gospel writers have edited it up a bit. Es fascinante notar cómo el Evangelio de Tomás contradice en gran medida las enseñanzas convencionales de la Biblia, mientras que las enseñanzas tradicionales de la Biblia sugieren que debes buscar a un Dios en el cielo. El Evangelio perdido de Tomás te insta a mirar hacia adentro y nos muestra un lado diferente de Jesucristo. In the year 325, something happened. Our texts were edited, and we lost tremendous amounts of information. The Emperor Constantine, in the early Christian church, with the early Christian Bible, had to make decisions. What information do we include? What information do we exclude? And what we know now is that at least 45 books were either completely taken away or tremendously edited into what we call today our Western biblical tradition. A lo largo de los siglos hemos recibido un cierto sesgo de la información y muchas interpretaciones de Jesús han sido realizadas por discípulos, lo que significa que pueden ser parciales. Pero hay algunos elementos clave para la creación de la realidad que aparecen en todas las culturas y en estas enseñanzas. Así que a continuación veremos las principales citas del Evangelio de Tomás, interpretándolas y mostrando cómo puedes usarlas en tu vida. Número 1. Claridad. El Evangelio perdido de Tomás presenta 3 temas principales para la creación de la realidad, y lo primero que Jesucristo enfatiza es la importancia de la claridad. En el dicho número 5, Jesús nos dice: «Conoce lo que está enfrente de tu rostro, y lo que se esconde de ti se te revelará, pues no hay nada escondido que no será revelado, y nada enterrado que no será levantado». En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o no sabemos, debemos centrarnos en lo que sí tenemos y sabemos. Como seres humanos tenemos miedo a lo desconocido, pero en lugar de fortalecer nuestro miedo, debemos enfocarnos en lo que sabemos y avanzar a partir de ahí. A medida que avanzamos en lo que ya sabemos, lo desconocido se volverá visible para nosotros. Es muy fácil dejarnos arrastrar por lo que desconocemos, por lo que no está claro en nuestra visión del mundo en este momento. Si quieres empezar un negocio, por ejemplo, puedes centrarte en el millón de cosas que no sabes, en lugar de la única cosa que sí sabes. Si quieres empezar por lo que sabes y aprender en el camino, tal y como han dicho todos los propietarios de negocios exitosos, al actuar sobre lo que sabes, lo desconocido comienza a aclararse también. ¿Te ha ocurrido alguna vez esto? Por otro lado, si te enfocas en lo desconocido, puedes paralizarte. Ahí radica el poder de la claridad. A menudo nos enfocamos en lo que tenemos y evitamos los problemas. Nos centramos en lo que no queremos que suceda y en lo que no sabemos, pensando que si nos enfocamos en ello, los problemas se resolverán. Pero en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando nos centramos en lo que sí sabemos y actuamos en consecuencia, empezamos a ver cómo las cosas se desarrollan a nuestro favor, cómo las cosas empiezan a funcionar para nosotros. Si tienes la sensación de que tu vida no está clara, el primer paso para manifestar lo que deseas es enfocarte en lo que sabes y lo que puedes controlar en este momento. Y simplemente deja ir todo lo que no sabes y confía en que en su momento, Dios, el universo o los poderes superiores te lo revelarán. Número 2. Gratitud. Otro aspecto clave que se aborda en este evangelio perdido es el poder de la gratitud. Como se explica en el dicho número 41, quien tiene en su mano, a él se dará más, y quien no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre la importancia de centrarnos en las cosas que tenemos y estar agradecidos por ellas. Al hacerlo, atraemos más abundancia a nuestras vidas. Por otro lado, si nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo que nos falta, corremos el riesgo de perder incluso lo poco que tenemos. En definitiva, la gratitud es una herramienta poderosa para crear la realidad que deseamos. ¿Alguna vez has experimentado cómo enfocarte en lo positivo te atrae más cosas positivas? Este es un principio muy profundo de la realidad, llamado el principio del espejo. Este es un concepto profundo que describe cómo la realidad refleja tu relación con ella. Si tienes una actitud positiva y confías en que la vida te cuida, la realidad te recompensará con más cosas buenas.
Los optimistas suelen ser recompensados, mientras que los pesimistas suelen tener más problemas. La clave es enfocarse en lo que se tiene y ser agradecido por ello, lo que te permitirá obtener más cosas positivas. Si te enfocas en lo que no tienes, la realidad te devolverá más de lo mismo. Sin embargo, cuando empiezas a conseguir cosas, es fácil apegarse a ellas, y cuando te apegas a cosas en tu vida, te vuelves dependiente de ellas y construyes relaciones dependientes de ellas. Pero cuando las cosas no salen como tú quieres, puedes volverte desagradecido. Por lo tanto, la vida a veces te humilla para recordarte que todo es temporal. Esta es una lección importante que debemos tener en mente. Greg Barden habla de este tema en su libro La Matriz Divina. Explica cómo nuestros pensamientos y emociones crean una perturbación en el campo cuántico de la naturaleza, de la misma manera que un objeto con masa crea un desequilibrio en el campo gravitacional. Desafortunadamente, muchas personas han sido condicionadas a tener miedo constantemente, lo que atrae más circunstancias negativas en sus vidas. Cuanto más miedo tienes, más sigues buscando cosas que amplifiquen tu miedo. Así es como funciona el ego, el cual también puede ser un obstáculo en este proceso, ya que busca tener razón en lugar de lo que es mejor para nosotros. Es importante tener en cuenta estas ideas y trabajar en cambiar nuestros patrones de pensamiento y emociones para atraer lo que deseamos en nuestras vidas. Sin embargo, el ego no es inherentemente malo, es parte de nuestra experiencia humana y nos ayuda a funcionar en el mundo material. Pero es importante ser conscientes de nuestra identidad y elegir conscientemente cómo queremos interactuar con el mundo y las personas que nos rodean. ¿Puedes elegir conscientemente qué identidad estás encarnando en cada etapa de tu vida? ¿Estás eligiendo conscientemente los pensamientos y los sentimientos que estás sintiendo y atrayendo las circunstancias que estás atrayendo? ¿Eres consciente de cuando te estás quejando y cuando estás siendo desagradecido frente a cuando estás agradecido y cuando estás feliz, y cuando estás alegre y estás funcionando al más alto nivel de tus capacidades intelectuales y emocionales? Es importante ser consciente de nuestros pensamientos y sentimientos y cómo están afectando nuestra realidad. Eso es algo que queremos esforzarnos por hacer cada día, y por eso este dicho es realmente útil. Entonces es importante recordar que si no aprendemos a ser humildes, la vida nos enseñará esa lección. Por eso es fundamental tener una frase que nos recuerde que todo puede ser arrebatado en cualquier momento. No se trata de vivir con miedo, sino de aceptar la posibilidad de la derrota y el fracaso. Si damos todo por sentado y creemos que todo será así para siempre, entonces sí vivimos con miedo. Pero cuando aceptamos que la vida puede cambiar en cualquier momento y que podemos fracasar o ser derrotados, es cuando podemos prepararnos para enfrentar esas situaciones. Debemos tener un plan para seguir adelante y mantener la visión de que la vida continúa, incluso en momentos difíciles. Así que una de las enseñanzas más poderosas aquí es el valor de la gratitud y el constante retorno a ese estado de vacío y sin aferrarte a nada, sabiendo que todo también pasará. Número 3. La unidad del corazón y la mente. La tercera enseñanza es una de las más poderosas y se relaciona directamente con la capacidad de dar forma a la matriz para manifestar lo que deseas. Se trata de la unidad del corazón y la mente, un equilibrio que crea milagros. En todas las culturas se habla de la armonía y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el yin y el yang. En yoga se habla de la unión del chakra del corazón y el tercer ojo para hacer que la magia suceda. En el Evangelio de Tomás hay 3 dichos principales que hablan de esto de manera sutil. Además, hay una parte de la Biblia que fue editada y dejada de lado por el emperador Constantino, que contiene una oración perdida en arameo antiguo que habla de esta unidad. Comencemos con el primer dicho. Dicho número 22. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, entonces estaréis en el reino. Luego tenemos el dicho número 48. Jesús dijo, si 2 hacen la paz entre sí dentro de esta misma casa, dirán a la montaña, muévete, y se moverá. Y por último, en el dicho 106, Jesús dijo, cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos del hombre, y cuando digáis a la montaña que se aparte, se apartará. Es interesante notar que se menciona mucho en el Evangelio de Tomás sobre hacer de los dos uno y alcanzar un estado de unidad. Esto se refiere a la ley del equilibrio y la importancia de lograr una unidad entre el corazón y la mente. Jesucristo predijo que la humanidad llegaría a un estado en el que nos centraríamos en uno en lugar de convertir a los dos en uno. Actualmente la sociedad está muy centrada en la mente y en el pensamiento lógico y razonamiento, en lugar de favorecer la creatividad y el corazón.
Cuando logramos esta unidad entre nuestros corazones y mentes, hacemos una poderosa perturbación en el campo de la naturaleza. Es importante reflexionar sobre esto cuando enfrentamos el miedo, ya que el miedo de nuestros corazones y mentes se vuelve uno. Cuando tenemos algo y le dedicamos nuestros pensamientos, como las facturas, las pesadillas o preocupaciones por nuestros seres queridos, estamos aumentando la probabilidad de que eso que tememos suceda. Esto se debe a que cuando nuestros pensamientos y emociones se combinan, crean una huella en la matriz divina o campo cuántico, que se refleja en nuestra realidad. Esta matriz divina contiene diferentes combinaciones posibles de realidades que pueden manifestarse según nuestros pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, es importante reconocer cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra realidad y en quienes somos en cada momento. Es por eso que se dice que debes actuar como si ya tuvieras lo que deseas, porque estás tratando de encarnar al alguien que aún no te sientes cómodo siendo. Quizás aún no eres tu yo ideal, pero eso no significa que no puedas elegir actuar como si lo fueras, y así manifestar esa versión de ti mismo. They're saying that to create the healing, to create the peace, to create the miracles, first we must feel as if the miracles have already happened without judgment, without ego. And that's hard for the Western mind. So first we must do this, to feel as if our prayers have already been answered without judgment, without ego. En conclusión, el Evangelio de Tomás nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos tres elementos en nuestra vida. Necesitamos tener una imagen clara de lo que queremos y un propósito definido para poder avanzar hacia nuestros objetivos. Además, la gratitud nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a traer más bendiciones a nuestra vida, así como la unidad del corazón y la mente, que es clave para encarnar conscientemente en cada etapa de nuestra vida y ser la mejor versión de nosotros mismos. Al seguir estos principios y operar desde un estado final de ser, podemos manifestar la realidad que deseamos y vivir una vida plena y satisfactoria. Bueno amigos, espero les haya gustado los videos, pero no antes les tengo que contar y decir que la Biblia es palabra de Dios, como cada libro, como cada poesía, como cada letra, porque Dios está dentro de nosotros y sus manos son las manos de Dios. Namaskaram.